Atención Ecuador, la crisis en la justicia ecuatoriana, un sistema de tumbo en tumbo. Es de tumbo en tumbo y créanme que duele la patria. Yo me salgo de quicios con esto, duele el país. La justicia en Ecuador atraviesa uno de sus momentos más críticos, marcados por una debilidad institucional que parece haberse cronificado desde el año 2018. Gustavo Yal, el presidente del Consejo de la Judicatura, ha denunciado recientemente que el sistema judicial ha perdido su brújula, operando bajo administraciones que carecen de legitimidad, tanto en su origen como en su desempeño. Según Yal, esta inestabilidad no es una coincidencia, sino el resultado de una serie de decisiones que han transformado a la función judicial en una herramienta de persecución política, alejándola de su misión fundamental de servicio ciudadano y protección a los derechos constitucionales. Miremos. De exponer, Licenia grafica la situación terrible y de debilidad institucional que tiene la justicia en el Ecuador, que ya viene desde hace algunos años, del año 2018 específicamente, donde van los consejos de la judicatura de tumbo en tumbo y sin ninguna legitimidad, ni en el origen ni en el desempeño. Y ambas legitimidades tienen que juntarse para fortalecer las instituciones en el país y particularmente el de la justicia. Legitimidad en el origen y luego legitimidad también en el desempeño. Y la legitimidad en el desempeño se da en función de actuar dentro del marco constitucional. Pero si se nace con ya debilidades institucionales al origen, el pronóstico que usted me acaba de pedir es, por decirlo menos, dudoso. Ojalá. Siempre se espera que haya actuaciones nuevas, que quien llega nos sorprenda y empiece a trabajar de tal manera que no caiga en lo que el señor Godoy realizó y los anteriores consejos de la judicatura desde el año 2018, es decir, que transformaron a la justicia en instrumentos de persecución política por un lado y por otro lado abandonaron todas las planificaciones en función de brindar un servicio de calidad a los ciudadanos, a los justiciables. Pero aquí tenemos un problema de fondo extremadamente grave, Licenia. No es solamente la conformación de la terna de la cual sale la doctora Caicedo la dificultad, es quién la hace y por qué la hace y en qué contexto la hace. Y el gran responsable de la violación a la Constitución y a la norma es el señor Marco Rodríguez, un judicial que termina su carrera de la manera más deplorable y nefasta, traicionando a la función judicial, a sus propios compañeros judiciales. Porque la señora Alexandra Villasís, a quien le correspondía legalmente y constitucionalmente asumir el cargo, una persona con la que no tengo ninguna afinidad de una perspectiva, pero que le correspondía de acuerdo con la ley y la Constitución el asumir el cargo. Establece una acción constitucional, una jueza le da el derecho, la tutela judicial efectiva, ordena que se levante esa arbitraria decisión de no dejarle posesionar, de esa inhabilidad inexistente y claramente inventada, y sin embargo el doctor Marco Rodríguez envía una terna. Esto es inconcebible, es una traición al derecho, que lo haga un juez y que de esa manera dé paso a que, presionando seguramente a la señora Villasís, termine renunciando y ganando tiempo para luego dar paso a esta nueva terna. Esta manera, este origen de la terna de la función judicial para el Consejo de la Judicatura es realmente algo que debemos rechazar como academia, como sociedad, como medios de comunicación, pero se guarda silencio. Me parece que se acabó el tiempo de presidentes de Consejo de Corte Nacional de Justicia, de Cortes de Suprema de Justicia con estructura moral, con entereza. Puedo decir demasiadas cosas, pero organizando algunas ideas. A ver, en la manera institucional, tenemos una Corte Suprema, una Corte Nacional de Justicia llena de encargados, de jueces temporales. Nosotros eliminamos todos los jueces temporales en todas las instancias, porque la temporalidad es el debilitamiento de la independencia judicial. Un juez en situación precaria, temporal, nombrado a dedo, no con estabilidad, sin una carrera por delante, es la situación peor de la historia de la Corte Nacional de Justicia, provocada por los últimos consejos de la Judicatura, sus omisiones y desde el Trujillato. ¿Qué va a pasar? De aquí a enero ya no habrá ningún juez de Corte Nacional de Justicia
titular, todos serán encargados. Los últimos saldrán en el próximo mes de enero. Van a acelerar un concurso. Ese concurso tiene que ser realmente un concurso transparente. ¿Cómo llegamos a esta situación? No hay que olvidarlo. El Consejo de la Judicatura de la señora Maldonado, en la época de Moreno, destituyeron, sacaron a 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia en una evaluación inconstitucional declarada por la propia Corte Constitucional de Trujillo. Así de grave fue el hecho. Pero esa Corte Constitucional, en vez de volver a poner en sus cargos a quienes fueron ilegalmente, inconstitucionalmente sacados, dijeron que había hechos jurídicos consolidados. Este eufemismo que simplemente significa, ya se dio la arbitrariedad, entonces dejemos nomás así. Y así ha quedado la Corte Nacional de Justicia con encargados nombrados a dedo y quienes han sido justamente los que han sido designados para ciertos casos de interés político. Entonces, para empezar a fortalecer a la función judicial, tiene que haber un buen concurso de selección de la Corte Nacional de Justicia, ojalá con una verdadera veeduría y ojalá una veeduría internacional, a la que no le pase lo que le está pasando a las veedurías en el concurso de la designación de fiscales, de fiscal general, que no le dan la información, que no les permiten participar, que se arman tribunales con dedicatoria claramente para los participantes de ese concurso, donde la veeduría internacional no existe y no puede hacer su trabajo, donde la veeduría nacional no hace su trabajo. Entonces, debe haber un concurso real con unas verdaderas veedurías. Y permítame la comparación, nosotros hacíamos ruedas de prensa casi todas las semanas, demostrando cada paso cómo iba, y ante la prensa respondiendo a todas las preguntas y con verdaderas veedurías nacionales e internacionales. Por eso ningún concurso de los que hicimos, en el relato dicen muchas cosas, pero ningún concurso de los que hicimos pueden determinar que hubo una dedicatoria para nadie. Entraron los que ganaron el concurso, y dentro de ellos buenos y malos, pero hacíamos evaluación de desempeño, y ese es el otro elemento, Licenia. Así como debe haber ingresos meritocráticos y transparentes, debe haber evaluación de desempeño. La última evaluación de desempeño que se hizo fue en el año 2017, imagínense, nosotros salimos en el 2018. Desde el año 2017 no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño ni a jueces ni a fiscales. Se debe también, por otro lado, nombrar suficientes fiscales y jueces. Nosotros teníamos una planificación de cobertura judicial a nivel nacional para ir llenando vacantes que se van a ir presentando. Aquí no se llena ninguna vacante. Fíjese que teníamos un concurso listo para nombrar 400 fiscales en el año 2018. Desde entonces no se han nombrado fiscales nuevos. Y claro, simplemente pasan quejándose de que faltan recursos, pero no toman las acciones pertinentes. En conclusión, amigos queridos, la crisis de la justicia en Ecuador no es solo un problema de trámites o presupuestos, sino una erosión de los pilares democráticos. Mientras la temporalidad siga siendo la regla y la política dicte la agenda de los tribunales, la independencia judicial seguirá siendo una utopía. La solución urgente radica en procesos de selección transparentes, blindados contra intereses partidistas que devuelvan a los ciudadanos la confianza en que sus jueces actúan bajo el imperio de la ley y no bajo el temor de perder sus cargos. Créanme que definitivamente estamos asustados con el tipo de justicia que tenemos. Pero más aún, estamos asustados de ver cómo el Ecuador se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo. Sí, definitivamente. Ahora tenemos que comenzar a mirar por un Ecuador mejor. Pero para eso necesitamos con urgencia, amigos queridos, trabajar en lo inmediato, y eso es nada más y nada menos que unirnos. Es la unidad de los ciudadanos. Aquí ya no es la unidad política de derecha, de izquierda, es la unidad patriótica. Que si la justicia es narcojusticia, pues hagamos algo. Que si Noboa no está administrando bien, pues hagamos algo. Que le tenemos miedo. El miedo se pierde cuando comenzamos a trabajar con el puño cerrado y donde todos unamos nuestras manos. Los negros, sus manos negras, los blancos, sus manos blancas, los chinos, sus manos chinas. Pero hablemos de unidad. La unidad no se pregona, sino más. En la unidad se trabaja por mejores días.
Qué terrible, ¿no? Ese es el Ecuador que tenemos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Jamás olvides que la verdad es primero. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.